Saludos mis amados hermanos en esta hora. Les saluda el hermano Josué Estrada. Tengo el gusto, el privilegio de poder llegar hasta sus hogares, a la comodidad de su trabajo, donde usted se encuentra, llevándoles un consejo de la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que van a escuchar este audio. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, conocidos y familiares, Señor, que estarán, Señor, escuchando este audio, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido que seas tú hablando a nuestras vidas y que seas tú, Señor, preparando nuestros corazones para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Como les decía, mis amados hermanos, el tema para esta hora es el endemoniado gadareno. Vamos a dar lectura en la palabra de Dios en Mateo 8:28, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios. Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los voy a llevar rápidamente al libro de Marcos 5:1 y dice así, versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y fue y comenzó a publicar en Decápolis las grandes cosas que había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Lucas 8:26-39 dice, versículo 30, le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Versículo 35, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y el nombre de el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le respondió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas que Jesús había hecho con él. Te he dado lectura en tres diferentes porciones en esta hora. En las tres porciones que hemos dado lectura en los evangelios hay mucha similitud entre ellos, pero al leer determinadamente estas porciones podemos apreciar que también hay diferencias, y ahí déjame decirte, diferencias muy importantes de las cuales vamos a hablar a continuación. Cuando comenzamos a dar lectura en el libro de Mateo, en el capítulo 8 y versículo 28, el título de esta porción en mi Biblia, Reina Valera, dice: los endemoniados gadarenos. Escúchalo bien, que es algo que vamos a ir viendo conforme vayamos llevando el tema en esta hora. Dice: los endemoniados gadarenos. Yo no sé cómo dice en tu Biblia, pero en la mía, te repito,
Reina Valera dice los endemoniados gadarenos. Entonces, al momento de decir los, de inmediato podemos darnos cuenta que se refiere a más de uno. Como le decía en las porciones de que hemos dado lectura en los tres evangelios son muy parecidas entre sí, con la diferencia que en el libro de Marcos y en el libro de Lucas la información es un poquito más amplia. Y lo otro es, a diferencia de Mateo y en Lucas y Marcos, los títulos son, te repito, en Mateo, los endemoniados, y en Lucas y Marcos se refiere a solamente uno. Dice el título, el endemoniado gadareno. Amén. Entonces, escudriñando la palabra de Dios, ¿verdad? Venía a mi mente también en los últimos días, escuchando un predicador de predicador siervo de Dios, decía que cuando él, ¿verdad?, le nacía un hijo hace unos años atrás, él le ponía un nombre de un personaje de la Biblia muy importante y decía, ¿verdad?, él mismo, que en ese año pues él había conocido a otras personas, ¿verdad?, como unas 5 personas que de la misma manera habían puesto e inclusivemente el mismo nombre que él le había puesto a su hijo. Y él se ponía a pensar, ¿por qué todos quieren poner nombres de la Biblia o personajes que fueron importantes? Pero nadie le quiere poner nombres de personas que fueron rebeldes, desobedientes o de mal testimonio, sino que todos quieren ponerle nombres de personas que Dios usó para hacer milagros, prodigios por medio de cada uno de ellos. No sé si tú te has dado cuenta en eso, que nadie le pone nombres de la Biblia que no sean edificantes, que no hayan tenido un buen testimonio. Todos quieren, te repito, ponerle nombres de aquellas personas que Dios ha usado grandemente para hacer prodigios, milagros y hacer ver las obras de Dios, para darle la gloria a Dios. Dios se manifiesta a través de estos hombres y nosotros tendemos a hacer eso, a ponerle los nombres de estos hombres, ¿verdad? Pero te repito, nadie quiere ponerle nombres de las personas que no fueron bien delante de Dios. Ahora tú me podrás decir, ¿qué tiene que ver los nombres de los hijos con los demonios? Pues en realidad, déjame decirte que no tienen que ver nada en el aspecto de ver un nombre con un demonio, pero sí tiene que ver mucho en la misma manera en que nadie quiere ponerle los nombres, te repito, ¿verdad? A los hijos de personajes malos. Nadie se recuerda de aquellas personas que no hicieron cosas buenas delante de Dios. Aquellas personas, en este caso de este gadareno, como te repito, dimos lectura que eran dos, pero solamente uno. Y la Biblia en Mateo sí nos habla de dos, pero enseguida en Marcos y Lucas solamente se refieren a uno. Y la lectura, te repito, es más amplia y nos da a conocer qué sucedió con este hombre después de ser sanado. ¿Qué sucedió con este hombre después de recibir su milagro, después de que el Señor lo liberó? Pero del otro hombre no se conoce, no se habla de él, ¿verdad? Entonces, eso sucede, como te repito, en estos días con personas que Dios ha hecho milagros, sanidades, liberaciones en su vida, con su familia, muchas cosas que el Señor ha hecho con las personas, pero en esta porción, en este caso que estamos estudiando en particular, que hemos dado lectura, no, no hay personas, aún en la actualidad, la mayoría de personas vienen delante de Dios, vienen al encuentro de Dios, pero solamente venimos buscando un milagro, venimos buscando una ayuda, ¿verdad? Y no buscamos
después al Señor. Se nos olvida de las promesas, se nos olvidan lo que nosotros hemos hablado con el Señor, lo que le hemos prometido, y aún sin prometer se nos olvida ser agradecidos con Dios. En Marcos 5:15 dice: vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, escucha bien, sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Imagínate lo que vieron estos hombres. Antes, al ver este endemoniado, tenían miedo, porque dice la palabra de Dios, hemos dado lectura, que dice que muchos no se atrevían a pasar por donde él estaba. ¿Por qué? Porque era feroz, ¿verdad? Era agresivo, rompía los grillos, las cadenas, ¿verdad? Y ahora, al ver el milagro que Dios había hecho en este hombre, aún dice que se asustaban y tenían miedo. Y tuvieron miedo, dice la palabra. Imagínate lo que dice la palabra. Por eso te digo, en vez de estar agradecidos, de darle gracias a Dios porque había liberado a este hombre, no, se pusieron aún en contra de la obra de Dios. ¿Te suena parecido eso? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has visto hoy en día en tu familia, en tu vida? Mm, mm. Es de ponernos a pensar, es de ponernos a pensar en esa situación. Ahora viene a mi mente, ¿verdad? ¿Por qué crees tú que solamente uno de los que se encontraba, solamente uno se encontraba con el Señor Jesús? Fíjate que muchas veces el ser humano es desagradecido con Dios y no ve, no agradece muchas veces la liberación que Dios hace con nosotros, ¿verdad? El Señor, en un tiempo dado en nuestra vida, todo ser humano ha estado con espíritus inmundos. En algún dado tiempo de nuestra vida, el ser humano ha estado contaminado con el pecado, ¿verdad? Tú me podrás decir, hermano, discúlpame, pero a mí no me sacaron nada, no me echaron fuera nada. Pero déjame decirte que es por eso que muchas veces no apreciamos el milagro de Dios, el milagro sobrenatural que Dios ha hecho en nuestra vida. Déjame hacerte una pregunta y tal vez tú tendrás la respuesta. Tú sabrás, escúchala la pregunta y tú sabrás la respuesta. En alguna ocasión en la cual has asistido a una iglesia, a una célula, has escuchado una prédica, una alabanza, de repente al salir de estos servicios, de escuchar esas alabanzas, de escuchar esas administraciones, tú te das cuenta que estás diferente, actúas diferente, ves la vida de otra manera. Fíjate que no es necesario que haga aquella persona que el Señor ministra, aquella persona que el Señor libera, no es necesario que haga actos deshonrosos, que haga ruidos o que actúe diferente. No, déjame decirte que tan solo, escucha bien, por medio de cuando tú escuchas esas ministraciones, cuando tú estás escuchando esas alabanzas, cuando tú te reúnes en un servicio y escuchas y de repente viene aquel sentimiento a tu corazón, de repente viene aquel redargüimiento a tu corazón y tú comienzas a llorar, comienzas a derramar lágrimas. Déjame decirte que por medio de esas lágrimas el Señor te libera.
Por medio de esas lágrimas el Señor está liberando tu alma, y es por eso que muchas veces nosotros decimos: a mí no me sacaron nada, a mí no me pusieron manos, yo no hice esto, yo no hice lo otro. Pero déjame decirte que de repente tú solito escuchando la palabra de Dios, tú solito escuchando la voz de Dios, cuando estás en medio de esa alabanza, tal vez tú no tienes deseo de hacer nada, pero cuando estás escuchando las alabanzas, estás escuchando hablar de Dios, tú comienzas a derramar lágrimas y comienzas a hablar con Dios, y muchas veces no puedes ni siquiera hablar con Dios, pero tú estás derramando tus lágrimas. El Señor te está liberando por medio de esas lágrimas. Yo te invito a que hagas memoria y que tú pienses de la manera en la cual el Señor te llamó, la forma en que el Señor habló a tu vida. Tú sabes por qué, pero dices tú, te sientes en la presencia de Dios y comienzas a llorar, a llorar, a llorar. Y tú dices: pero ¿por qué no puedo parar de llorar? Es porque el Señor te está liberando. Así es. Por eso te digo que muchas veces nosotros despreciamos la palabra de Dios, despreciamos el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida, y hacemos nosotros como que nunca hubiésemos tenido eso. Pero te repito, siempre en un dado momento, en un lugar, en un tiempo de nuestra vida, todos estuvimos llenos como este hombre gadareno. Así que en esta hora yo te digo, yo te hago una invitación, mi querido hermano y hermana que estás al alcance de mi voz. Si tú te has alejado de los caminos de Dios, yo te invito a que te acerques a Dios. Sigue el ejemplo de este joven gadareno que vino al encuentro de Dios, que vino al encuentro del Señor Jesús. Y date cuenta que solamente un encuentro con Jesús puede cambiar nuestras vidas. Te pongo nuevamente el ejemplo de este joven gadareno que dice que vinieron aquellos que lo conocían, aquellos que lo habían visto, que andaba entre los sepulcros gritando, golpeándose, desnudo. Ahora vinieron y lo encontraron sentado y vestido y en su juicio cabal. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios: sentado y en su juicio cabal. Así que el llamado sería en esta hora que podamos estar nosotros en nuestro juicio cabal, para que podamos estar sentados y vestidos, porque solamente el Señor es quien nos da las vestiduras. Pero déjame decirte que debemos de estar nosotros en nuestros 5 sentidos, estar en nuestro juicio cabal. Eso significa estar buscando la presencia de Dios, tratar de buscar cada día más la presencia de Dios, y que cada día nos podamos alejar con la ayuda del Señor del pecado, que nos podamos alejar cada día más de la vida que nos ofrece el mundo, eso que le gusta a la carne. En el nombre de Jesús debemos alejarnos de todo ello, porque solamente eso es lo que nos aleja. Eso es lo que nos aleja de Dios. Cuando yo te digo pecado, déjame decirte que muchas veces nosotros decimos: pero si yo no le hago daño a nadie, pero si yo no me meto nada, no me meto con nadie, entonces yo estoy bien. Pero no, déjame decirte algo que está escrito en la palabra de Dios, está en el libro de Gálatas. Tal vez tú estás convertido, tú estás asistiendo a una iglesia, tal vez tú estás convertido y estás en una célula, estás en una iglesia, pero si hay algo de esto que yo te voy a leer a continuación, que lo encontramos en Gálatas 5:20, te repito. Si hay algo de esto en tu vida, déjame decirte que es algo que nosotros tenemos que poner atención, y te invito a que lo escuches en esta hora. Gálatas 5:20. Amén. Gloria a Dios.
si hay adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Tal vez tú has de decir, yo no hago hechicería, pero tienes pleitos. Tal vez tú dices, yo no hago disensiones, pero tienes celos. Tal vez tú no haces homicidios, pero tienes ira en tu corazón. Déjame decirte que si hay algo en esta hora, si hay algo de esto en tu vida, de estas cosas que te acabo de mencionar, tú podrás decir no es tan malo. Pero cada uno de estos nombres, estas palabras que te he dado lectura hace unos momentos, cada una de esas cosas son representantes de espíritus malignos. Cada una de esas cosas son representantes de espíritus malignos, te lo repito. Y esto puede estar afectando nuestra vida espiritual. Puede estar afectándonos de tal manera en que nosotros no tengamos un crecimiento en nuestra vida, en el Evangelio como hijos de Dios. Y los tenemos tan arraigados en nuestra vida que no nos damos cuenta porque ya son parte de nosotros. Sabes que la desnudez en un cristiano significa estar sin la cobertura de Dios. Escucha bien lo que dice en este libro de Marcos, donde estamos centrados en esta hora. Marcos 5:5 dice, y de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Escucha bien, de día y de noche andaba dando voces en los montes y sepulcros. En los tiempos pasados, cuando una persona tenía lepra, era apartado de la sociedad y era enviado a los desiertos, a los montes, y vivían en cuevas y sepulcros. El pecado, te repito, nos lleva a estos lugares desérticos donde la presencia de Dios no está. Ahora el llamado sería, mi hermano, mi hermana, amigo que me escuchas, te sientes alejado de Dios. ¿Crees que alguna de estas cosas que te he dado lectura está afectando tu vida? ¿Hay algo de eso que está en tu vida? Yo te invito en esta hora que lo presentes delante de Dios. Que lo presentes delante de Dios, porque te digo en esta hora, mi hermano, tú que estás al alcance de mi voz, un hijo de Dios no puede andar en lugares desérticos, en los montes, ni mucho menos en los sepulcros. Yo te invito en esta hora a que te hagas un examen, que nos hagamos un autoexamen. ¿Cómo estamos en nuestra vida espiritual delante de Dios? ¿Hay algo de esto en nuestra vida? ¿Hay algo de esto que nos impide crecer? ¿Hay algo de esto que nos impide hacer la obra de Dios? Yo te invito a que nos hagamos esa pregunta, que nos hagamos ese examen para que nosotros podamos trascender, para que nosotros podamos ser alguien, como te repito, el Hijo de Dios no es para que ande en esos lugares de sepulcro, no es para que ande en los lugares desérticos. Dice en el versículo 2 del capítulo 5, cuando salió él de la barca, vino a su encuentro este hombre. Asimismo te digo, ven al encuentro con el Señor Jesús, porque te cuento que solamente un encuentro con Jesús puede cambiar todo.
Acepta al Señor Jesús en tu corazón, reconcíliate con Él y siéntate al lado, así como este gadareno. Deja que el Señor te vista con vestiduras nuevas, con vestiduras blancas. Esto es algo muy importante, lo que dice también en el versículo 18. Dice, al entrar Él en la barca, escúchalo bien, o sea, Jesús, al entrar en la barca, al entrar Él en la barca, dice, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él, que le dejase estar con él, mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, escucha lo que el Señor Jesús le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Gloria a Dios, aleluya. Escucha bien. Esto me lleva a hacer nuevamente una pregunta. ¿Ha hecho Dios por ti alguna misericordia? ¿Ha hecho contigo Dios algún milagro? ¿Te ha dado trabajo? ¿Te ha dado salud? ¿Te ha dado hijos? ¿Te ha dado vida? Ponte a pensar en lo que ha hecho Dios por ti. No seamos como el otro gadareno que solo recibió su milagro y se fue y no agradeció al Señor. Date cuenta, la palabra ya no habla más de este hombre. Solamente recibió su milagro, solamente recibió su milagro y se fue. Se le olvidó agradecer a quien había hecho el milagro, a quien que lo había liberado. Ahora déjame leerte lo que dice el verso 20 de Marcos 5. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora yo te insto, mi hermano, tú que estás de pie, tú que estás predicando la palabra de Dios, es hora de comenzar a publicar lo que Dios ha hecho en tu vida. Es hora de comenzar a predicar a las naciones. Es hora de dar a conocer el Evangelio. Es hora de que nosotros comencemos a hablar lo que la palabra de Dios nos habla, a comenzar a predicar el reino de los cielos, a comenzar a hablar con denuedo, a comenzar a hablar las grandes cosas que Dios ha hecho por ti y por mí. En el nombre de Jesús yo te insto en esta hora que si tú predicas la palabra de Dios, utilices, gracias a Dios el Señor nos ha dado estas plataformas para que nosotros podamos predicar la palabra de Dios. No es necesario que salgamos de nuestros países e inclusive de nuestras ciudades. En nuestros trabajos, decía nuestro pastor, encontramos muchas personas de diferentes nacionalidades. Y es ahí donde podemos cumplir con el mandato de ir y hacer discípulos a las naciones. Usa las herramientas que el Señor te ha dado. Predica el Evangelio. Hoy tenemos plataformas en las cuales nosotros podemos llegar a lugares recónditos, aquellos lugares donde para el hombre era imposible llegar. Ahora, gracias a la tecnología que el Señor ha dado al hombre, podemos llegar a esas aldeas, podemos llegar a esos países, a aquel lugar donde llega la señal de la internet. Nosotros podemos llevar la palabra de Dios, y es por eso que te insto, mi amado hermano, a que prediquemos la palabra de Dios, que tomemos conciencia y que nos ocupemos al aquello que nosotros le prometimos al Señor cuando venimos y aceptamos el Evangelio, cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, que dijimos, prometimos el ocuparnos de su viña, el ponernos a trabajar en su viña. Te has puesto a pensar, estás haciendo el trabajo, estás haciendo la obra del Señor, estás haciendo lo que el Señor te encomendó.
Solo tú lo sabes. Pero yo te insto que si no lo estás haciendo, que te unas. Que te unas y que te levantes, que levantes tu cabeza. Y de nuevo te pongo este ejemplo de este hombre gadareno, porque el Señor le dijo, él quería acompañar al Señor Jesús y le seguía en agradecimiento y quería estar con él, aprendiendo y conociendo y creciendo en espiritualidad con el Señor Jesús. Mas sin embargo, el Señor Jesús le dijo que no lo dejó subir a la barca con él, sino le dijo, ve y publica, háblale a los tuyos, a los de tu casa, háblales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Él le dijo, ve y habla, da. Da a conocer lo que el Señor ha hecho contigo. Y mira, este hombre obediente, agradecido, lo primero que hizo, dice la palabra de Dios, que fue y comenzó a publicar en toda Decápolis cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Y eso es lo que yo te invito en esta hora. Si el Señor ha liberado, si el Señor te ha cambiado, si el Señor te ha dado vida y te ha dado vida en abundancia, yo te digo en esta hora, levántate, levanta tu cabeza y comienza a predicar, comienza a dar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Da por gracia lo que recibiste por gracia. Así que este es el mensaje que en esta hora yo te traía. Es el mensaje que vengo depositando en tu corazón. Si te has sentido débil, si te has sentido cansado, si te has sentido desanimado, en el nombre de Jesús toma fuerzas en esta hora. En el nombre de Jesús levántate y resplandece. Deja que la gloria de Dios resplandezca sobre ti. Levántate, levántate en esta hora. Toma tu Biblia y comienza a predicar. Predica la palabra de Dios. Estos no son tiempos para tomar vacaciones. Estos tiempos no son para estar pasando el tiempo. Estos son tiempos que el Señor ha preparado de antemano para que tú y yo, el Señor que nos escogió, demos a conocer las buenas nuevas, que demos a conocer la palabra de Dios, que llevemos libertad a los cautivos, que llevemos sanidad a los enfermos. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere manifestarse a través de medio de ti. Deja que el Señor te use como un vaso útil. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sé un vaso útil para la gloria de Dios. No para el hombre, sino para Dios. En el nombre de Jesús es lo que te quiero dejar en tu corazón en esta hora. Asimismo te quiero hablar a ti, mi amigo, que me estás escuchando. Si tú no has entregado tu corazón a Cristo, déjame decirte que hoy es el tiempo, hoy es el día que el Señor ha preparado, hoy es el día que el Señor te está esperando, así como este hombre que vino al encuentro del Señor. Te digo lo mismo, ven al encuentro de Cristo. Jesús cruzó el mar y llegó a la tierra de los Gadarenos. Así el Señor está atravesando por medio de estas plataformas, por medio de esta palabra, está llegando hasta donde tú estás y te está hablando y te está diciendo, ven a mí, ven a mí. Él está tocando a las puertas de tu corazón, solo está en ti que tú abras esas puertas y que Él entre y que cene contigo. Es lo que dice la palabra de Dios. No digas en tu corazón, mañana empezaré. No digas, mañana será otro día y ya mañana veremos. No, yo te digo en esta hora, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tal vez para mañana es demasiado tarde y no tengamos oportunidad. En el nombre de Jesús yo te invito a que tú abras tu corazón, que tú, si no conoces, si no has aceptado al Señor en tu corazón, seas tú abriendo esas puertas como te dije anteriormente y que dejes que el Señor entre en tu vida, que dejes que el Señor cambie tu corazón y que sea Él guiando tus pasos de hoy en adelante. En el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora, te hago esa invitación, que abras tu corazón al Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Abre tu corazón. Si tú quieres abrir tu corazón al Señor en esta hora, si tú te quieres reconciliar con el Señor, yo te invito
a que solamente repitas después de mí estas palabras, a que abras tu corazón y que las repitas con un corazón contrito y humillado, reconociendo delante del Señor que hemos sido pecadores, que hemos faltado delante de su presencia, y el Señor es grande en misericordia y bueno, que siempre está dispuesto a perdonarte. En el nombre de Jesús yo te invito a que tú repitas esta oración de fe. En el nombre de Jesús, repite después de mí: Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti en esta hora, abriendo mi corazón, presentándome delante de ti, reconociendo que he sido un pecador, que he faltado delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora me entrego a ti. Te pido que tú entres en mi corazón y que tú hagas tu obra en mí. En el nombre de Jesús, perdona mis rebeliones. Sé mi Señor y mi Salvador. Sé mi guía en el nombre de Jesús. Yo te acepto en mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te lo pido en esta hora. Amén. Asimismo, mi querido hermano, déjame orar por ti en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, primeramente por esta palabra. En el nombre de Jesús, que seas tú depositándola en medio de nuestros corazones, Señor, y que seas tú haciéndola crecer cada día, Padre. En el nombre de Jesús, que tomemos, Señor, estos ejemplos, Señor, como dice tu palabra, que las que fue escrito fue para enseñanza de nosotros, Señor, que podamos ser agradecidos, Señor, que podamos ser obedientes, Padre, y que podamos ir y cumplir el mandato, Señor, que tú nos has dado de ir y predicar y pregonar, Señor, el evangelio, de llevar, Señor, a las criaturas, Señor, a tus hijos, Padre, aquellos que están en tinieblas, Señor, llevar la libertad, Señor, llevar la luz, Padre, en el nombre de Jesús. Si hay alguien, Señor, en esta hora, en este lugar donde ellos se encuentran, Señor, que se sientan cansados, que se sientan enfermos, en el nombre de Jesús, en esta hora oro y te pido, Señor, que tu misericordia, Padre, sea alcanzándolos, Señor, que si hay enfermos, Señor, tu mano sanadora, Padre, se pose sobre cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Auméntale la fe, Señor, que ellos puedan ver, Señor, que al Dios que nosotros predicamos, Señor, es un Dios vivo y verdadero, Señor, y que para Él no hay nada imposible, Señor. En el nombre de Jesús, desde ya recibe toda la gloria, toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús, alabado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano, mi amigo que me escuchas en esta hora. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. En el nombre de Jesús. Amén.